Hola, mi nombre es Camila Alvarado, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán, actualmente cursando el programa de Derecho. Eh, a continuación les voy a tratar el tema sobre nulidad de matrimonio civil y pues también traeré a colación pues el divorcio. De cierta manera lo hablaré. Entonces, el proceso pues de divorcio de matrimonio civil o católico, pues para hablar sobre el proceso de familia sin duda hay que empezar por el proceso pues de nulidad de matrimonio civil. El proceso pues en Colombia se permite eh, pues el matrimonio civil y el matrimonio pues canónico, ¿no? Pero pues el régimen de anulación de ambos matrimonios pues lo conocen autoridades diferentes. El proceso de nulidad de matrimonio civil pues lo conoce la jurisdicción de familia y el proceso de nulidad de matrimonio pues celebrado por pues cualquier rito católico se adelanta ante la jurisdicción eclesiástica. El proceso pues de familia tiene una peculiaridad y es que en el tema de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la demanda está previsto en el artículo 40 de la ley 640 del 2001. Pues no para todos los casos, ¿no? Pues para todos los procesos. Hay que tenerlo en cuenta, sino pues para algunos contenciosos y claro, como en estos procesos está siempre presente la posibilidad de pedir pues medidas cautelares, pues no hay pues casi en la práctica la necesidad de acudir a esta conciliación extrajudicial. El proceso de nulidad de matrimonio civil pues tiene por objeto que se anule, que se deje sin vigencia un matrimonio, pues por virtud de que se presentó un vicio pues al momento de la celebración y pues esos vicios están definidos como causales de nulidad en el artículo 140 del Código Civil. También cuenta, pues, el competente es el juez de familia, ¿no? Del lugar del domicilio común, pues, de la pareja. Si el demandante, pues, conserva ese domicilio común, puede formular la demanda en el domicilio común pues, que él conserve. Después de presentar, pues, a la ruptura matrimonial. O si no, pues tendrá que presentar la demanda en el domicilio del demandado. Si es que pues ninguno de los dos conserva el domicilio común, en este proceso pues debe probarse pues por supuesto la existencia del matrimonio. Hay que pues como tal acompañarlo de los registros civiles y pues de nacimiento, ¿no? De los hijos. La demanda pues la puede formular cualquiera de los cónyuges, inclusive el que pues haya dado, el cónyuge que haya dado origen pues a la causal de nulidad. Hay unos casos en los que pues dependiendo de algunas causales pues solamente las puede presentar uno determinado de los cónyuges, ¿no? Pues también pues ahí puede haber algunas excepciones muy importantes y pues puede darse inclusive que en el evento de que la demanda de nulidad pueda ser presentada en común acuerdo pues por ambos cónyuges. Pues nada se opone a estas circunstancias. Pues sí, pues ha llegado a tener esa posibilidad como tal. Pues también es posible que la demanda de nulidad pueda ser presentada por un tercero. Como ejemplo, pues cuando X contrae un segundo pues matrimonio con A sin haber anulado su primer matrimonio con B, pues B, como actuando como tercero, pues podría formular la demanda en unidades de que pues ese matrimonio de su cónyuge celebrado sin que haya anulado pues el matrimonio, pues en este proceso se prevé pues la posibilidad de que el cónyuge que considere pues que ha sufrido perjuicios como consecuencia de haberse presentado una causal de nulidad, pues puede pedir que se le reconozcan perjuicios, bien sea pues como demandante o como demandado. Sin que pues que el demandado tenga que pedir estos perjuicios, bueno, pues tenga que pedir estos perjuicios en una demanda de reconvención. Y pues basta solamente que los estime bajo una gravedad de juramento. Lo que pues causa un hallazgo histórico bastante importante, porque quiere decir pues que en el Código Civil, en la redacción del artículo 148, previo y pues se autorizó pues que la prueba de los perjuicios de manera que el demandante que quiere
pues reclama los perjuicios, pues le solicita en la demanda y el demandado, si quiere que pues si cree que tiene derecho a que lo reconozca perjuicios, pues les puede pedir en la contestación de la demanda, sin que sea pues necesario que se tenga que formular demanda de reconvención. Admitida la demanda, pueden darse medidas cautelares de orden personal. Son aquellas pues que tienen pues por objeto proteger a una persona, a uno de los cónyuges o pues a los hijos. Y pues las medidas cautelares pueden ser pues por ejemplo la residencia separada de los cónyuges, puede ser pues los alimentos que se decretan en favor de uno de los cónyuges o de los hijos y el cuidado pues y la custodia y guarda de los hijos. Mientras que se adelanta pues el proceso, las medidas cautelares de orden patrimonial son aquellas que tienen pues por objeto proteger las medidas cautelares de orden patrimonial y tienen pues por objeto proteger los bienes de la sociedad conyugal que se va a disolver y que se van a liquidar como pues consecuencia de que se llegue a dictar la sentencia de nulidad del matrimonio civil, ¿no? En este evento pues las medidas cautelares son el embargo, el secuestro de los bienes que pertenezcan a la sociedad conyugal, que están en cabeza de uno de los cónyuges. El proceso pues tiene el trámite de un proceso verbal. Aquí pues es posible que el demandado ejerza la posibilidad de formular la demanda de reconvención si se considera pues, por ejemplo, que se debe decretar una nulidad por una causa diferente o para que se declare el proceso de la causal de nulidad al otro cónyuge. La sentencia pues que le ponga fin al proceso de nulidad cuando se acoge pues a las pretensiones, pues por supuesto tiene que tener los siguientes pronunciamientos. En primer lugar, pues decretar la nulidad del matrimonio y como consecuencia de eso, pues disponer de que, pues, que esa sentencia se inscriba en el registro civil del matrimonio para pues que se tome nota de que el matrimonio fue anulado y que pues además se informe a los registros civiles de nacimiento de los contrayentes pues para que en el lugar quede constancia de que las personas que antes estaban pues casadas, pues su matrimonio fue pues, quede pues constancia de que fue anulado, ¿no? Además pues puede hacer un pronunciamiento sobre la custodia de los hijos, sobre los alimentos que se deben en favor pues de los hijos. Es importante que los alimentos que pues decreten en la medida cautelar pueden ser en favor de los hijos, pero pues los alimentos que decreten en la sentencia ya no son en favor del cónyuge, sino pues solamente de los hijos, porque pues decretada la nulidad se rompe cualquier vínculo pues con el cónyuge, ¿no? Y cesa pues cualquier obligación alimentaria, ¿no? Que pueda pues que pueda existir entre los cónyuges. En esta sentencia además pues debe disponer pues lo relativo pues el reconocimiento de perjuicios pues cuando se haya solicitado pues por cada una de las partes, de manera pues que en esa sentencia de nulidad en materia de perjuicios se va a pronunciar sobre los perjuicios cuando quiera que han sido pues expresamente pedidos. El otro proceso es una homologación de un fallo de la jurisdicción eclesiástica, como decía antes, que las causas de la nulidad de los matrimonios, pues celebrado por el rito católico, no los pueden conocer nuestros jueces. Esas causas pues se celebran ante los tribunales eclesiásticos en primera instancia y en segunda instancia, pues ante los tribunales de la Rota Romana, pues por causales distintas, causales de nulidad que están previstas en el Código Canónico, pues no en el Código Civil. En este proceso pues no pueden intervenir sino aquellos abogados que están facultados para litigar delante de la jurisdicción eclesiástica. Es una jurisdicción especial, pues en virtud de que se trata de una jurisdicción administrada con el sentido de una religión católica, pues que es la que inspira y sustenta este tipo de matrimonio, pues cuando se profiere pues la sentencia por el tribunal eclesiástico, pues decretada pues la nulidad de ese matrimonio, entonces el tribunal eclesiástico, ¿no? Y pues
Una vez ejecutoria de esta sentencia, la remite al juez de familia del domicilio de los cónyuges, pues para que que adelante el reconocimiento de estos efectos civiles a una sentencia eclesiástica. Es decir, este es un esfuerzo bastante pues innecesario, por decirlo de esa manera, pues que no tiene pues de cierta manera sentido, porque pues aparentemente de lo que se trataría es de que la jurisdicción civil revise la sentencia proferida por la jurisdicción eclesiástica, pues para eso, pero eso obviamente no ocurre. Lo que hace simplemente el juez de familia es pues de revisar si la sentencia proferida ante la jurisdicción eclesiástica está legítimamente notificada y si pues se encuentra ejecutoriada. Eso pues por supuesto no es una obligación que implica una revisión a fondo, ¿no? Eso pues ha permitido que en algunos casos los tribunales eclesiásticos, cuando van a dictar sentencias en la jurisdicción eclesiástica, se pronuncian sobre aspectos como los de alimentos, por ejemplo, se pronuncian sobre aspectos de respecto pues a la custodia de esos pronunciamientos, pues como tal pues les están vedados a estos jueces eclesiásticos, de manera que si el juez eclesiástico se han pronunciado, además de la nulidad del matrimonio católico, sobre la custodia de los hijos, sobre alimentos, en fin, o sobre la patria potestad, el juez civil debe reconocer pues efectos civiles solamente lo que tiene que ver con la nulidad. Tienen efectos al respecto pues por el ministerio pues de la ley, los efectos solamente pueden ser en una relación con lo referido a la nulidad del vínculo eclesiástico, ¿no? Una vez pues que se adelanta el reconocimiento de esos efectos civiles, la sentencia puede registrar ante pues un registro civil de matrimonio, bien pues bien sea pues un registro civil de nacimiento de los cónyuges, pues para que se tome nota de esto, y el auto pues proceso pues de familia es trascendental, es el proceso de divorcio, ¿no? El proceso de divorcio pues en Colombia se puede adelantar respecto al matrimonio civil y también bajo la figura de una cesación de efectos civiles de matrimonio católico. Se puede adelantar el mal denominado proceso de divorcio. En otras palabras, el matrimonio católico celebrado por el rito católico no es susceptible de ser disuelto por la vía del divorcio, pero a la usanza de lo que ocurrió en la legislación italiana, sí se puede adelantar un trámite que conocemos como de divorcio, ¿no? Pero pues que consiste en quitarle efecto, suprimirle efectos civiles a este matrimonio católico. Fue pues la solución que se adoptó en Italia y también pues cogimos aquí pues para resolver el problema de miles de colombianos casados por el rito católico. Pero no que no tenían un mecanismo de disolver pues este vínculo matrimonial. Entonces pues claro, cuando se decreta un divorcio de un matrimonio civil, los excónyuges pueden volverse a casar por el rito civil o por el rito católico. Cuando se decreta pues la cesación de efectos civiles o más llamado divorcio de matrimonio católico, estos excónyuges pueden volverse a casar con otras personas, pero con el rito civil, no por el rito católico, porque por el rito católico no es posible pues ponerle fin al matrimonio por la vía del divorcio. El competente pues para conocer este proceso es el juez de familia, con la misma regla que pues hemos visto frente al tema, ¿no?, de la nulidad de matrimonio. Las causales de divorcio están taxativas en el Código Civil y es muy importante pues hacer referencia a lo siguiente. El Código Civil pues prevé que hay unas causales que deben formularse dentro de determinado tiempo, so pena pues de que si no se formulan dentro de ese determinado tiempo ya no se pueden formular pues la demanda, es decir pues que ha operado pues la caducidad, ¿no? Esa decisión del legislador hoy pues está modificada pues por virtud de una sentencia de la Corte Constitucional, pues esa sentencia de la Corte Constitucional que dijo pues que a pesar de que haya operado una caducidad de las causales
que tienen pues consagrado el término pues para formularse. Hay unas causales que deben formularse dentro del año siguiente al momento en que se tuvo el conocimiento del hecho y nunca después de que se haya, o sea, que pues que haya ocurrido el mismo. Pues, por ejemplo, la señora que se da cuenta de que el marido le fue infiel, debe formular la demanda dentro de un año, ¿no? Siguiente, al momento después de que tuvo el debido conocimiento, con tal de que el suceso pues no haya crecido con anterioridad a 2 años. Otras causales como el abandono de los deberes del esposo, de esposo y padre, los maltratos que deben pues alegarse entre pues 2 años siguientes al momento en el que pues ocurrieron los hechos. Bien, pues la Corte Constitucional ha dicho que el límite pues para formular la demanda, pues como tal, pues ha dicho entonces que se puede formular la demanda en cualquier tiempo. Quiere decir que si la señora se entera de que su marido le fue infiel hace 20 años, podría formular la demanda de divorcio alegando pues ese hecho. Pero pues la Corte Constitucional dijo que a pesar de eso, esa es una demanda, en esa demanda pues si bien se puede formular estando caducada, la acción mal llamada pues como tal caducada, pues la acción en todo caso pues se puede formular pues la demanda pues por fuera de los términos previstos en la ley. Pues pedir beneficios como tal económicos, tales como, y pues que le reconozcan los alimentos o que se deje sin efecto las donaciones que se hayan hecho y que se promueva pues el divorcio y pues estoy hablando del divorcio judicial, porque pues el divorcio judicial puede ser contencioso y puede ser de común, pues de común acuerdo, ¿no? Pues cuando pues el divorcio es de común acuerdo, pues los cónyuges lo pueden hacer ante un juez o ante un notario. Y cuando lo hacen ante un juez de pronunciamiento, no es un proceso verbal, sino un proceso de jurisdicción voluntaria. Si pueden pues hacer de común acuerdo ante notario, pues en cuyo caso acudir ante el notario, hacer unas declaraciones de que están de acuerdo en el divorcio y hacen unas regulaciones sobre los alimentos, la custodia y la guarda y las visitas, y etcétera. Y pues el notario pues como tal pues autoriza en escritura pública, que es un trámite muy sencillo. En este proceso pues de divorcio, la demanda principal es que pues decrete el divorcio, pero demandante puede pedir que en subsidio se solicite pues la separación de cuerpos, es decir, que si el juez no encuentra procedente pues el divorcio, pues decreta la separación de cuerpos, pero ya esto es una pues rareza que ocurra, ¿no? Pues si los hijos menores en el proceso de citarse al Ministerio Público, pues el demandado puede formular las defensas que pueden formular en cualquier proceso verbal. Las medidas pues cautelares, lo mismo pues en que el proceso de nulidad son también personales y patrimoniales, pero en las personas hay además la del examen pues ginecológico. A la mujer, pues para establecer si está o no en estado de embarazo, también se puede dar unas medidas cautelares, pues cuando se invoca la causal de malos tratos y se puede solicitar como medidas cautelares. Las mismas pues que están autorizadas cuando se presenta la violencia intrafamiliar, por ejemplo, prohibirle al agresor que se acerque a la casa, que se someta pues a tratamiento psiquiátrico, que eventualmente pues repare los daños de todas las cosas del proceso pues de divorcio contencioso, ¿no? Cuando pues puede terminar porque pues las partes lleguen a una conciliación o porque pues se reconcilien, que es lo normal. Bueno, natural. Una conciliación pues puede darse pues por ejemplo que los cónyuges decían y no pues adelantar el proceso de divorcio y pues retiran pues la demanda o pues sencillamente porque se han reconciliado de manera que en este evento pues el proceso termina, pues puede terminar anticipadamente
si pues estando en curso el proceso de divorcio muere uno de los cónyuges también, porque pues la muerte de uno de los cónyuges tiene el mismo efecto que tiene pues el divorcio, que es el de que se disuelva el respectivo bien, el trámite del proceso pues verbal, pues llegamos a la sustancia y en esa sentencia, y en esa sentencia se acojan las pretensiones. El juez se pronunciaría de qué tratará el divorcio y si es pues de matrimonio civil o la cesación de efectos civiles. Pues de un matrimonio, ¿no? Y celebrado pues por el rito católico, y como consecuencia de ello pues se debe pronunciar de oficio en función de la figura de la citra petita sobre los siguientes aspectos. Pronuncias sobre pues la guarda y custodia de los hijos, sobre los alimentos en favor del cónyuge inocente y pues los hijos. Además pues debe pronunciarse en la sentencia que le ponga fin al proceso pues cuando la causal alegada ha sido pues por malos tratos, imponer pues unas medidas pues propias de la violencia intrafamiliar. En materia pues de alimentos, el juez, además de decretar los alimentos, pues puede imponerle discrecionalmente pues al obligado pues a pagar alimentos, una obligación consistente en que si los alimentos es en favor o si son en favor de los hijos. Pues pueden poner una obligación de construir un depósito en una entidad y que maneje depósitos pues para efectos de que con el producido de los intereses de un capital se paguen los alimentos, o si pues si los alimentos son en favor del cónyuge, pues puede ordenar que los alimentos estén garantizados constituyendo una hipoteca o una respectiva prenda del bien. Pues en esa sentencia que le pone fin al divorcio tiene pues que ser registrada en el registro civil de matrimonio también de los cónyuges y en el registro civil de nacimiento de los respectivos cónyuges. Eso pues frente al tema del proceso pues civil y en materia pues de matrimonio pues canónico. Lo que hace pues es que quedan sin efectos civiles ese matrimonio, pues por supuesto pues los efectos canónicos de ese matrimonio pues seguirán pues vigentes ante la ley canónica y ante pues la ley de Dios.